Buenos días, damos comienzo a la sesión del día de hoy donde, cumpliendo el programa que estamos realizando en el Comité de Historia de la SENC, estamos haciendo una serie de grabaciones que hemos denominado como Historia Viva, donde estamos grabando una serie de libros científicos relevantes al final de su carrera, porque pensamos que sería un gran homenaje para ellos y desde luego un regalo para todos los jóvenes que vienen detrás y que se interesan por la neurociencia, el poder tener a una serie de personas valiosas grabadas. En cualquier caso, se han hecho varias grabaciones y hoy vamos a hacer una sesión nueva donde se va a grabar al profesor Washington Buño y también al profesor Alberto Ferrús. Hemos querido darle un poquito más de publicidad al asunto y para eso hemos llamado a un gran divulgador como es Antonio Martínez Ron, que va a ser el que nos va a introducir un poquito al principio de esta grabación, va a introducirnos un poco de lo que es este programa. No quiero alargarme más, después cada uno de nosotros, Fernando va a presentar a Washington y yo presentaré a Alberto antes de sus charlas, así que quiero presentaros a Antonio. Antonio, por acá, vamos a dar comienzo a la sesión y este público es tuyo, quiero que expliques a este pequeño público que tenemos aquí y desde luego a todo el mundo que va a venir detrás y que nos va a ver después, que espero que sean muchos, pues el programa que estamos haciendo y lo valioso del asunto, que tú ya sabes muy bien cómo es. Bueno, buenos días, gracias a todos, en primer lugar a la organización por invitarme, para mí es un honor y un privilegio, e incluso me queda muy grande, como le decía Alberto, digo, yo aquí soy un pobre periodista, ya sabéis lo que dicen de los periodistas, que tenemos un océano de conocimiento de 1 centímetro de profundidad, y aquí entre vosotros, que sois grandes conocedores y expertos en vuestro tema y en el propio legado de Ramón y Cajal, pues bueno, yo me siento aquí pues un poco como un comparsa, y luego os explicaré por qué digo esto. Una de las cosas que cuando Alex me invitó a estar con vosotros hoy aquí en un evento en el que lo que se trata es de mantener la memoria del conocimiento, de que ese conocimiento no acabe en un trastero o en el rastro, que es un poco la maldición que tenemos con la ciencia española, una de las cosas que me interesaba en ese momento y que estaba investigando por casualidades de la vida era el de la memoria, y en este caso de la memoria colectiva. La memoria es un asunto que vosotros investiguéis aquí en el instituto y que es peculiar, a veces un poco difícil de atrapar, y la memoria colectiva ya ni digamos, ¿no? Mucho más difícil incluso. En España tenemos una memoria, una especie de amnesia colectiva con nuestra ciencia, parece que no hemos hecho ciencia nunca, parece que somos un país dedicado exclusivamente a las artes, la imagen que queremos dar al exterior es esa, de hecho el Museo del Prado, los grandes iconos de nuestra cultura del siglo de oro, pues desde luego sin desmerecerlo porque es fantástico y es una seña de identidad maravillosa, pero sin embargo otra parte importante de nuestra cultura, que es la parte científica o las figuras como Santiago, Ramón y Cajal, pues parece que no somos capaces de ni siquiera recordarlos, es decir, porque de alguna manera nosotros mismos estamos olvidando eso, no solo relegando el material a algún sitio sin exponerse y sin hacer un museo en condiciones, sino que incluso lo olvidamos. Me comentaba Juan que incluso los tataranietos de Ramón y Cajal, algunos, le comentaban a él, ya no saben quién era su tatarabuelo, o sea, no conocen la figura de Ramón y Cajal, y esto es un drama. Hay gente que está investigando cómo se produce este fenómeno del olvido colectivo de determinados fenómenos culturales, ¿no? Hace unos años un equipo del MIT hizo un trabajo de investigación con Big Data que consistía precisamente en intentar averiguar cómo las generaciones van olvidando pues ya sea grupos musicales, grandes figuras de la historia, personas populares que de una generación a otra, en 3 generaciones, ya nadie les recuerda, ¿no? En uno de los reportajes que se escribieron sobre esta herramienta, sobre Pantheon, que es la herramienta que diseñó este equipo, pues se preguntaban, contaba uno de los autores que habían empezado todo porque, hablando con uno de sus hijos, su hijo no sabía quién era John Lennon, ¿no? Un poco lo que pasaba con Santiago, Ramón y Cajal y sus tataranietos. A mí me pasó recientemente, y por eso me interesaba el tema, también casualmente en esa época, yo estaba hablando con alguien de Félix Rodríguez de la Fuente, alguien muy joven, y de repente no sabía de quién le estaba hablando, y era como, pero ¿cómo? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cómo se está evaporando la memoria de la cultura en general, ¿no? Ellos hicieron un trabajo súper interesante porque se dedicaron a cruzar todos los datos que hay en Internet y el interés que hay en determinados momentos por cada uno de estos personajes
y cada uno de estos personajes cómo se relaciona con los otros, ¿no? Y es una red que incluye millones de datos de cada uno de ellos. Entonces lo que vieron, esto es una de las si vosotros entráis en la web de Pantheon, que está operativa, lo que te dice en el momento es las personas de las que se está hablando hoy. Esto es de ayer, ¿no? Por ejemplo, veis ahí, pues claramente por los Oscars se estaba hablando de algunos actores y directores, de algunos políticos, de algunas figuras históricas, porque también lo tiene en cuenta. De hecho, el algoritmo trabaja con memoria de hace 400 años, o sea, de 400 antes de Cristo hasta la actualidad, ¿vale? Tiene una base de datos bestial. Y es muy interesante porque figuras históricas o religiosas más bien, como Jesucristo o Mahoma, compiten pues con Johnny Depp, ¿no? O sea, se ve cuáles permanecen más en la conversación pública y la gente sigue recordando y cuáles no, ¿no? Entonces ellos escribieron un paper. Detrás de esto no había el mero afán por hacer una cosa multimedia, investigadora sin más, de colorín, sino que había un intento serio de hacer buena ciencia. Y en este paper del equipo de César Hidalgo, yo estuve hablando con Cristian Candía, y estuve hablando con él por otro motivo, por el Holocausto. Resulta que hace poco fue el aniversario de Auschwitz, de la liberación, y se publicaron varios estudios en los que resulta que la población joven alemana, los chavales, los adolescentes, el 40% de ellos no sabe qué fue el Holocausto. Y eso en un país como Alemania, donde se ha hecho un esfuerzo bestial, en los últimos años sobre todo, por mantener la memoria colectiva, ¿no? Entonces, mi punto de investigación, y por lo que yo hablé con ellos, que coincidió cuando me llamó Alex, era ¿cuánto se tarda en olvidar un Holocausto? Que no se debería olvidar, lógicamente, pero ¿cuántas generaciones de gente que ha sufrido eso llega a un punto en el que ya lo recuerdan, como decía un historiador alemán, como si fuera la batalla de Julio César en las Galias? ¿Cuándo pasa a ser algo que es ajeno a nosotros, ¿no? Entonces de ahí venía el asunto. Lo interesante de este paper, en mi opinión, es que bueno, ellos resaltan que existe una especie de patrón por el cual se puede sacar una función que indica cuánto tiempo se tarda en olvidar generacionalmente un fenómeno. En este caso ellos se centraban en fenómenos culturales, la música de los Beatles, etc. Y en ellos tenían ahí dos factores que eran los principales para esta función, que eran la memoria cultural y la memoria comunicativa. La memoria comunicativa se refiere a lo que está en la conversación pública, lo que hablamos unos con otros, y la memoria cultural son los eventos que recuperan esa memoria. En este caso, por ejemplo, en el caso del Holocausto es increíble porque en los primeros años, aunque pensamos que se hizo un esfuerzo para recordarlo en Alemania, desde el principio no es cierto, ¿no? Hablando con Reyes Mate me comentaba que eso fue en los años 70, cuando una serie de televisión que emiten en la televisión alemana sobre el Holocausto, de repente pone el asunto otra vez en la mesa pública y empieza a recordarse de verdad y a pensarse sobre el tema, cuando se había hecho un esfuerzo un poco por olvidar y por seguir con la vida normal, ¿no? Entonces, eso influye mucho. Las series de televisión, fenómenos cinematográficos, son los que nos hacen hablar de determinadas cosas y no olvidarlas. En el caso de la ciencia española, que es lo que yo os quiero contar, bueno, no podemos a veces recordar lo que no se ha contado. Tenemos un déficit también de contar nuestra propia historia. En la tradición anglosajona, yo que me dedico a recopilar y escribir también divulgación, investigando en el archivo histórico, te encuentras con bestsellers sobre la historia del descubrimiento de la longitud, yo qué sé, sobre figuras históricas, en Newton no os quiero contar, Einstein, lo que sea. Tienes un montón de gente que se ha dedicado su vida a escribir sobre ello, que lo ha hecho muy bien, se hacen productos de consumo popular sobre esos personajes. Aquí se ha hecho, con Santiago Ramón y Cajal, pero en otros aspectos nadie sabe quién es Jorge Juan, hay una anécdota que me contaba el otro día mi amigo Javier Peláez que me pareció maravillosa, y es que en la visita que hizo Gorbachov en el año 80 y pico a España, él llegó y en la visita oficial lo primero que preguntó es: hombre, por fin vengo a la tierra de Agustín de Betancourt. Y no sé si era Felipe González el que estaba con él, le preguntaba al asesor como, ¿qué coño? O sea, ¿de qué está hablando este hombre, no? Resulta que muchas veces es fuera donde se está teniendo más atención por nuestra propia historia. De hecho, el oficio de hispanista, que yo no sé si existe un equivalente, existe un alemanista o un americanista, pues probablemente sí, ¿no? Pero la mayoría de los grandes hispanistas españoles, o sea, sobre la historia de España, no son españoles, son de fuera, es como una cosa súper pintoresca, ¿no? Entonces, hace poco estoy investigando sobre fenómenos atmosféricos y hay un meteorólogo del siglo XIX, que se llama el doctor Salvá,
y que, para mi sorpresa, fue el inventor probablemente del primer telégrafo eléctrico. Prácticamente no lo conoce nadie. De hecho, los únicos que le han homenajeado ha sido la famosa Asociación de la Ingeniería Eléctrica Internacional, la IEEE, que le hizo hace unos años un homenaje y tiene un reportaje escrito sobre un personaje que es nuestro. O sea, nosotros ni siquiera hemos mirado a nuestra propia historia, ¿no? Bueno, volviendo a lo que os decía, hay una herramienta todavía más maravillosa de esto de Pantheon, que es que te permite ver en un país y en un periodo concreto del tiempo qué figuras, respecto a qué profesiones, han sido las más populares o las más recordadas. Ay, amigos, la parte del 46,7% de ahí, de la memoria histórica española entre el año 1900 y el 2020, lo que ha ocupado nuestra atención, según este algoritmo de análisis, son futbolistas. De hecho, ayer intentaba mirarlo, pero creo que no hay ni científicos, o sea, ni siquiera salís, no estáis. Claro, puede ser, está por ahí, sí está, ¿no? Lo que pasa es que debe de estar tan pequeño que yo ni lo veo. Es muy interesante porque puedes comparar esto con otros países. También os digo que, en general, el deporte, el cine y todo eso, claro, no se puede competir contra esos fenómenos de cultura de masas, ¿no? Fijaos que los ciclistas tienen ahí y los tenistas debe ser por Nadal o algo así, que deben tener un mogollón de peso, ¿no? Puedes buscar figuras individuales y digamos, la atención de búsquedas, un poco como los trending de esas personas, ¿no? Por ejemplo, de Ramón y Cajal aparece solamente este tramo y estos altibajos, que debe ser cuando aparece una noticia de vez en cuando o algún aniversario o algo así, que es cuando suben los picos de atención. Bueno, no sé si la utilidad práctica de esto es muy grande, pero a nivel simbólico de lo que estamos hablando aquí, que es intentar recordar nuestra memoria histórica científica, me parecía simpático traeros cómo se analizaba desde esa herramienta la figura de Santiago Ramón y Cajal. Y hay una cosa más interesante todavía, que justo la descubrí hace un par de días mientras curioseaba para preparar la charla. Una de las posibilidades que te da la herramienta es buscar qué vídeos de YouTube están hablando del personaje que estás mirando y cómo interrelacionan con otros personajes, ¿no? En este caso, el vídeo central sobre la figura de Santiago Ramón y Cajal es un homenaje que se le hizo en otro centro, o sea, no tiene ni siquiera nada que ver con él, pero es el vídeo que más visitas tiene, y todo lo que hay alrededor son como los que se relacionan con ese vídeo, y al final fijaos cómo mola, porque es una especie de mapa sináptico de las conexiones en YouTube de los vídeos de Cajal, que recuerda a cómo veía él las primeras conexiones en las neuronas, ¿no? Me pareció un paralelismo maravilloso. Estos días, justo, mientras pensaba en todo esto, estoy leyendo el último libro de Juan Pimentel, que es una colección de ensayos maravillosa que os recomiendo a todos sobre la historia de España, y habla precisamente de los fantasmas de la ciencia española. Y habla de esta maldición. La metáfora que utiliza es esa, que parece que la ciencia ha sido como una aparición fantasmal a lo largo de toda nuestra historia, y que esta propensión, que esto del cuarto trastero, la metáfora es mía, él no lo dice, pero a guardar la ciencia en un cajón, ¿no? Cuando uno está en una casa y tiene algo valioso, lo pone en el salón de su casa para que el que venga lo vea, ¿no? Y cuando tiene algo que te regaló tu tía, pero que tampoco te hace gracia, a mí me pasó, que me regalaron un cuadro que era horrible y estuvo en el trastero como 20 años, y cuando llamaba a la tía esta lejana, me preguntaba, ¿qué tal? No sé qué, ¿el cuadro? Sí, está en el salón, menos mal que nunca vino a vernos, habríamos tenido que hacer como las series americanas, sacar el cuadro y colocarlo. Bueno, pues la ciencia parece haber sido, en España, como ese cuadro que no le das mayor importancia, lo tienes porque no lo quieres tirar, pero lo guardas en el cajón. Pasó con la famosa expedición de Francisco Hernández, y la historia natural de las Indias, que se fue perdiendo, parte se quemó, se fue olvidando. Pasó con Mutis, con José Celestino Mutis y sus famosas ilustraciones, que hoy están en el Jardín Botánico, pero costó un montón recuperarlas, y sigue siendo una memoria que está por ahí, pero bueno, tampoco se exhibe mucho y demás. Y pasó con otras muchas cosas. La propia historia del Museo del Prado, y Juan Pimentel cuenta un poco esto, es la historia de un museo que en realidad iba a albergar los contenidos del Gabinete de Curiosidades de Franco Dávila, pero que fue un quiero y no puedo, y vino Napoleón, un poco. Hay un momento de inflexión ahí, como una especie de embudo histórico, en el que todo lo que pudo haber sido brillante en la ciencia española, la incipiente ciencia española, Jorge Juan, Antonio de Ulloa, todo lo que se estaba haciendo, termina cuando encarcelan al pobre Malaspina, o sea,
un momento como de karma, de mal karma de la ciencia, y a partir de ahí, ya está. Y apostamos por cambiar, por sacar al salón, ¿no?, que en este caso sería el Museo del Prado, luego el cuadro de la tía, que lo hemos mandado al trastero, que es la ciencia, que lo mandamos también al Museo de Ciencias Naturales, que tiene su propia intrahistoria de mandar cosas al trastero, porque tiene la historia de los famosos archivos y todos los fondos que no pueden exponer porque no tienen espacio, incluso están en unas naves en Arganda. Se denunció en su día, no consigo encontrar el recorte del periódico, pero por ahí lo tendré, se denunció en su día que estaba en unas condiciones pésimas y que estaba cogiendo polvo, el tilacino, este famoso, que es el único que hay en el mundo disecado. Yo recuerdo haber ido al museo y lo tenían escondido, y a base de, hicimos una especie de campaña pro tilacino que le hizo popular, lo terminaron sacando del hueco de la escalera donde lo tenían y lo pusieron en un sitio un poco más honroso para el pobre tilacino, ¿no? Bueno, me estoy enrollando muchísimo. Lo interesante del libro de Juan Pimentel, aparte de esta tesis, que es maravillosa, me parecía interesante traerlo aquí, porque habla de la historia de la foto famosa de Alfonso, en la que Ramón y Cajal y varios de los neurocientíficos, algunos de sus discípulos, se hacen una foto como si estuvieran emulando el famoso cuadro de Rembrandt de Lección de Anatomía. De hecho, hay un paralelismo bestial y es muy bonito porque en el libro de Juan está la portada con esta foto y en la parte de atrás viene la Lección de Anatomía, y es como un espejo, ¿no? Y bueno, estos son los tipos que vendieron en el rastro lo que quedaba de Cajal, de lo que quería hablar, pero no viene a cuento ahora. Y la famosa foto está el muerto, ¿no? Y Juan hace una cosa que me gustó mucho, que es que juega un poco con la idea de que el muerto fuera un poco como la ciencia española, ¿no? Algo que estamos intentando reanimar. De hecho, el muerto no está muerto. Hay unos apuntes del propio Alfonso, que Juan ha tenido acceso a ellos, donde apunta quién es cada uno de esos personajes, y resulta que abajo, veis que está allí Achúcarro, apunta los nombres de todos los demás, y abajo en el muerto pone un comparsa. Es maravilloso, porque si volvéis a ver la foto, este tío, tengo que decir que tuve la intuición antes de llegar digamos, al spoiler, ¿no?, a saber que estaba vivo. Yo tuve la intuición porque no me parecía muerto, me parecía como muy vivo, o sea, no sabría explicaros. Es difícil, la intuición funciona de manera rara, pero yo dije, ese tío no está muerto, ¿no? O sea, demasiado fuerte, no está flácido, tampoco es que haya visto yo millones de muertos, pero tuve esa intuición. Bueno, es un comparsa, ¿vale? Y lo que se plantea Juan es, la ciencia al final en España es un poco como ese muerto vivo que no se sabe de todo qué le pasa o qué está haciendo, qué hace por allí y si necesita un tratamiento para que lo levantemos. Creo que jornadas como la de hoy ayudan a esto, precisamente por eso me parece tan interesante el proyecto de Memoria Viva. Creo que cuanto más hagamos entre todos para intentar vencer esta especie de maldición del olvido histórico sobre la ciencia, pues más lejos llegaremos como país, aunque las cosas no son para ser muy optimistas. Y por último, la definición de comparsa lo dice muy claramente, es un conjunto de personas que representan papeles de poca importancia en una obra de teatro, bla, 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 y aparecen en escena sin apenas hablar, cosa que debería haber hecho yo, pero al final me he enrollado mucho más de la cuenta. Muchas gracias.